hay una voz dentro de ti, una voz que no grita, no obliga, no humilla, una voz que aparece en medio del cansancio, del dolor, de la culpa y de la confusión, y susurra, todavía hay paz para ti. Esa voz es la del Espíritu Santo. Muchas personas pasan la vida buscando libertad en el dinero, en relaciones, en reconocimiento o en el control, pero siguen sintiéndose vacías por dentro, porque la verdadera libertad no comienza afuera, comienza en el alma. Y las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección, la libertad, y tienen un solo objetivo, Dios. Hoy vamos a profundizar en este mensaje, porque quizá llevas mucho tiempo luchando contra pensamientos que te roban la paz. Quizá has vivido sintiéndote insuficiente o atrapado entre el miedo, la culpa y la tristeza. Pero el Espíritu Santo no vino para condenarte, vino para guiarte de regreso a la verdad. Quédate hasta el final, porque esta reflexión puede abrir una puerta de sanación dentro de ti. ¿Qué significa realmente la libertad espiritual? El mundo está hablando mucho de libertad. Libertad para hacer lo que quieras, libertad para decir lo que piensas, libertad para tener el control de tu vida. Pero muchas veces, mientras más libres creemos ser, más esclavos nos volvemos por dentro. Esclavos de la ansiedad, del miedo al abandono, de la necesidad de aprobación, de heridas que nunca sanaron. La verdadera esclavitud no siempre tiene cadenas visibles. A veces una persona sonríe, pero por dentro vive prisionera del rechazo. A veces alguien aparenta fuerza, pero vive dominado por el miedo. Y ahí es donde comienza la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no trabaja primero en la apariencia, trabaja en el corazón. Su misión es liberarte de todo aquello que no viene de Dios, liberarte de la mentira, de que no vales nada, liberarte de la culpa que cargas desde hace años, liberarte de pensamientos que destruyen tu paz. La libertad espiritual no significa que nunca tendrás problemas, significa que ya no vivirás gobernando por el miedo. Y cuando el alma comienza a ser libre, empieza a recordar quién es realmente. El Espíritu Santo siempre guía hacia la paz. El Espíritu Santo jamás utiliza el miedo para acercarte a Dios. El miedo paraliza, pero el amor transforma. Muchas personas crecieron pensando que Dios está esperando castigarlas, que nunca serán suficientes, que deben vivir escondiendo sus heridas. Pero mira la manera en que Jesús trataba a las personas heridas. Nunca destruyó al que estaba caído, lo levantó. Nunca rechazó al quebrantado, lo abrazó. Y el Espíritu Santo continúa haciendo lo mismo hoy. Cuando escuchas pensamientos de odio constante hacia ti mismo, de desesperanza, de condenación, esa no es la voz de Dios, porque la voz del Espíritu trae claridad. Puede corregirte, sí, puede confrontarte, sí, pero siempre lo hará desde el amor. El Espíritu Santo no humilla, sana, no aplasta, restaura, no acusa para destruirte, te muestra la verdad para liberarte. Y muchas veces la paz de Dios no llega porque todo esté perfecto, sino porque aún en medio del caos, el Espíritu Santo te recuerda, no estás solo. El ego y el Espíritu Santo hablan idiomas diferentes. Dentro de cada ser humano hay una batalla interior constante, la voz del ego y la voz del Espíritu. El ego vive desde el miedo, compara, compite, controla, se ofende fácilmente, necesita tener razón. El ego quiere sobrevivir a toda costa, pero el Espíritu Santo habla otro lenguaje, el lenguaje del perdón, de la humildad, de la compasión, de la verdad. El ego dice, defiéndete atacando. El Espíritu dice, la paz vale más que ganar. El ego dice, no vales nada. El Espíritu dice, eres amado por Dios. El ego vive obsesionado con la imagen. El Espíritu Santo trabaja en la esencia. Y por eso muchas veces el camino espiritual duele, porque Dios comienza a romper falsas identidades, máscaras, orgullo, dependencias emocionales, necesidad extrema de aprobación, no para destruirte, sino para mostrarte quién eres realmente, porque detrás del miedo hay una identidad verdadera esperando despertar. Toda enseñanza verdadera te acerca más a Dios. Hay una manera sencilla de recordar si algo viene del Espíritu Santo. Pregúntate, ¿esto me acerca más al amor o más al miedo? ¿Esto me lleva a la paz o a la desesperación? ¿Esto despierta verdad o confusión?
El Espíritu Santo siempre dirige el corazón hacia Dios, no hacia idolatría humana, no hacia dependencia emocional, no hacia el orgullo espiritual, hacia Dios. Porque el objetivo final no es solamente sentir alivio emocional, es recordar nuestra unión con el amor divino. Y mientras más cerca estás de Dios, más libre eres, más libre de resentimientos, más libre de culpas, más libre de vivir tratando de demostrar tu valor. El alma comienza a descansar y poco a poco descubres algo poderoso. La paz que buscabas afuera siempre estuvo dentro de la presencia de Dios. Espíritu Santo puede sanar heridas profundas. Muchos cargan heridas invisibles desde la infancia, heridas de rechazo, de abandono, de humillación, de sentirse una carga para otros. Y aunque pasan los años, esas heridas siguen hablando, a veces en forma de ansiedad, a veces en relaciones dolorosas, a veces en miedo constante a perder el amor. Pero el Espíritu Santo puede entrar incluso en los lugares más rotos del alma, puede sanar memorias, puede traer consuelo, puede enseñarte a mirarte con misericordia, no de un día para otro. La sanación espiritual muchas veces es un proceso, pero cada vez que eliges escuchar la voz del amor en lugar de la voz del miedo, algo comienza a cambiar dentro de ti, porque el Espíritu Santo no solo quiere darte momentos de paz, quiere transformar tu manera de vivir, quiere que dejes de sobrevivir y empieces verdaderamente a vivir. La verdadera libertad es volver a Dios. El alma humana jamás encontrará descanso lejos de Dios. Podemos distraernos por años, llenarnos de ruido, buscar validación en mil lugares, pero hay un vacío que solamente el amor de Dios puede llenar. Y el Espíritu Santo vino precisamente para guiarnos de regreso, no a través del miedo, sino del despertar. Despertar a la verdad de que somos amados, de que no estamos abandonados, de que aún después de nuestras caídas, la gracia de Dios sigue llamándonos. La verdadera libertad ocurre cuando ya no necesitas correr desesperadamente detrás del mundo para sentir valor, porque descubres que tu valor ya fue dado por Dios desde el principio. Y entonces el corazón descansa. Hoy el Espíritu Santo sigue hablando, en el silencio, en una lágrima, en un momento de cansancio, en este mismo instante. Y quizá la enseñanza más importante es esta. Dios no quiere esclavos llenos de miedo, quiere hijos libres en el amor. Si hoy te sientes cansado, confundido, emocionalmente roto, haz esta oración conmigo. Espíritu Santo, guía mi corazón hacia la verdad. Libérame del miedo que me aleja de Dios. Libérame de la culpa que pesa sobre mi alma. Libérame de las mentiras que me hicieron creer que no valgo. Enséñame a escuchar tu voz por encima del ruido del ego. Lléname de paz, de claridad, de amor. Muéstrame el camino de regreso a Dios. Y aunque todavía esté sanando, ayúdame a recordar que nunca camino solo. Amén.